panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Caja Los Andes presenta Ir por Más, una iniciativa del programa EFI, Empoderamiento Financiero. Inscríbete en cajalosandes.cl y comienza a ahorrar desde 1,000 pesos con distintos planes de ahorro hechos a tu medida. Caja Los Andes, más caja para ti. Caetano Veloso está de regreso en Chile. El jueves 26 de septiembre, el emblemático músico brasileño y uno de los líderes del movimiento tropicalismo vuelve a Santiago para repasar grandes éxitos junto a sus hijos. Recuerda, jueves 26 de septiembre en el Teatro Coliseo, Caetano Veloso en concierto. Entradas a la venta en puntoticket.com. Como siempre, está junto a nosotros Marley Coffee, un café de 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago lanza su nueva carta que destaca la visión innovadora y el talento de la chef ejecutiva Silvana Mateluna. Cena bailable y menú de 4 tiempos este viernes 30 y sábado 31 de agosto desde las 20 horas. Haz tu reserva al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. La capacitación online ha sido la opción para perfeccionarse, adoptada actualmente por las universidades. Les Salles, pioneros en esta modalidad online, ofrece a las empresas una amplia oferta de cursos que le permitirá fortalecer su desarrollo laboral. Consulte con programas, becas y descuentos en www.lesalles.cl, la opción de capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida, visítalos en bateriahankook.cl. Y ADT tiene la seguridad y tecnología que necesitas a un precio imperdible. Aprovecha el 50% de descuento en instalaciones, 6 meses con 30% de descuento de monitoreo. Contrátalo ahora en adt.cl o llamando al 600-600-0238. Estamos con nuestro panel de los días lunes. ¿Cómo están? Está con nosotros Karen Luc, está Guillermo Ramírez, Sergio Espejo. ¿Cómo está? Tanto Muy tiempo bien. que no venía, Sergio. Un gusto escucharlo, verlo. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Muy bien. Qué bueno. ¿Qué tal? Falta que llegue Gonzalo Winter, que podría llegar. Oye, yo aprovecho el segundo inicial para mandarle un saludo a mi madre, a mi santa madre. Madre hay una sola, gracias a Dios, que está de cumpleaños hoy día. Está de cumpleaños. Así que a la Magdalena, perdonen la patúe, un abrazo grande. Ella es una fiel auditora de Fernando. Me parece muy bien. Felicidades. Magdalena. Valparaíso vio un graffiti muy divertido que decía algo así como: madre hay una sola y tenía que tocarme a mí. No, nadie la aguantaría. Eso es lo que decimos todos los mamones. Oye, bueno, hay montones de temas. ¿Cómo creen ustedes que se va? Mira, a ver, tenemos temas pendientes y temas nuevos. El tema pendiente, a mi modo de ver, creo que no sé si fue la tercera o el Mercurio, pero creo que fue la tercera la que sacó un reportaje donde cita a muchas personas sin nombre, pero que se nota que son aparentemente personas de gobierno, viendo cómo ha repercutido, después de las últimas encuestas, cómo ha repercutido el mensaje de la ministra Pérez contra el Partido Socialista a raíz del caso del narcotráfico en la comuna de San Ramón y todo lo demás. Y ahí hay un tema que está pendiente, que se dijo que se iba a transformar en un hecho generalizado. Aclaró Cecilia Pérez en algo lo que trató de decir, pero no le gustó a nadie. Salió José Miguel Insulza, salió Aaron Lizalde, mucha gente más. ¿Qué tanto este tipo de cosas ustedes, que todos han tenido que ver como coalición de gobierno, como funcionarios públicos, y tú, Sergio, como ex persona que trabajó en el gobierno también, ¿cómo funciona esta lógica cuando tú tienes a una persona que
evidentemente no habló improvisando, pero que las consecuencias probablemente no fueron exactamente las que se tenían pensadas que iban a ser. Mira, en la tesis que te gusta a ti de mirar dónde está la conspiración, si hubiera habido una decisión medianamente reflexionada de intervenir en esa dirección, en el cuestionamiento al Partido Socialista, el efecto a favor del Ejecutivo duró un par de días. Efectivamente se logró resituar en la agenda algo que el mismo Partido Socialista ha sido incapaz de aclarar adecuadamente hasta ahora en relación a la situación de San Ramón y a cuestionamientos que se han venido sucediendo posteriormente. Hay unas declaraciones del senador Montes que son brutales respecto de la forma en que el narcotráfico estaría apoyando a distintos políticos en el nivel territorial, y eso yo me imagino que cuando él lo menciona se refiere no solo a su partido, se refiere al sistema político transversalmente. Pero dicho eso, es evidente que cuando el principal vocero institucional del Ejecutivo dispara de manera absolutamente transversal contra todo el Partido Socialista, en un cuadro donde el Ejecutivo es minoría en el Parlamento, donde el Ejecutivo tiene un conjunto de proyectos que necesita avanzar y para los cuales necesita buena voluntad, alienar de esa manera a quienes están al frente o entregarle una justificación a quienes no quieren dialogar, que también los hay, es un severo error. La ministra el fin de semana hizo un esfuerzo nuevamente por aclarar sus dichos, pero la metida de pata es muy grande, y me sorprendió ver a Silvia Izaguirre ayer en el Mercurio pidiendo un cambio de gabinete. Estamos de acuerdo, no es un actor político, no es su especialidad el análisis político, pero era un cuestionamiento bien duro. Yo creo que es un tremendo error de la ministra Pérez y de quienes tomaron la decisión de intervenir en este sentido. Yo estoy de acuerdo con que acá hay un asunto pendiente, como dices tú, Fernando, pero creo que aquí lo verdaderamente pendiente y lo que yo he echado de menos en esta discusión es un emplazamiento más fuerte desde la opinión pública hacia el Partido Socialista respecto de qué medidas se tomaron en estos meses desde que conocimos los reportajes de televisión, desde que los mismos dirigentes del Partido Socialista denunciaban lo que estaba ocurriendo en San Ramón. Y sobre todo después de oír declaraciones como la de Carlos Montes, que él dijo algo así como que a él le constaba que los carteles de droga ya no le entregaban el apoyo directamente a los partidos, sino a ciertos dirigentes locales, cosa que me pareció increíble porque ¿cómo puede ser que él tenga antecedentes de ese tipo? Yo lo encuentro impresionante, pero bueno, y pasó bastante colado. Entonces yo lo que quisiera es saber, en el fondo, cuando hablamos de que acá hay algo pendiente, es acá el Partido Socialista. Y extendámoslo, los partidos políticos en Chile, respecto a lo que pasó, ¿han habido medidas para que esto no se repita o para ver hasta dónde ha llegado el tema del narcotráfico? ¿Se circunscribe a San Ramón o hay algo más? Porque a mí, conversando con un amigo socialista, me decía, oye, pero si nosotros suspendimos o cancelamos 20 mesas o 15 mesas o 100 mesas, da lo mismo en San Ramón y en otros lugares, está bien, es un tema interno, electoral del Partido Socialista, pero ¿qué medidas se han tomado para saber hasta dónde tenemos este problema para que no se vuelva a repetir? Y no hay nada. Y el emplazamiento se reduce a la ministra, que lo que hizo fue repetir algo que dijeron muchos dirigentes socialistas respecto a su propio partido. Y que ayer sale en los diarios ya precisando exactamente que no se refería al partido de manera institucional, que obviamente no se refería a todos los militantes, pero aún así sigue el emplazamiento hacia ella y no se centra, en mi opinión, el debate donde tiene que centrarse. Y eso a mí me parece que es lamentable, porque finalmente, ¿cómo se va a resolver el tema? No se va a resolver, el tiempo lo va a enterrar. Pero Guillermo, perdona, ¿tú no estás de acuerdo, como han dicho muchos dirigentes de la propia derecha, que cuando un ministro como la ministra vocera dispara a la bandada en una cuestión que es súper delicada, no solo hace tremendamente difícil el diálogo, porque mete a todos en el mismo saco, sino que además hace que el mismo tema se vuelva difuso?
evita que se enfrente el tema de fondo, que es efectivamente de qué manera el narcotráfico puede estar infiltrando o no a la actividad política. Lo que ella hace es una intervención que tiene el doble efecto de alienar a la oposición, y por el hecho de ser visualizado como un mero discurso político con el objetivo de obtener una ganancia de corto plazo mezquina, legítima pero mezquina, y por otro lado, hacer que la discusión de fondo se vuelva imposible. El efecto más directo de la intervención de la ministra Pérez ha sido que el tema, como tú bien planteas, del financiamiento del narcotráfico eventual a algunos actores políticos está absolutamente fuera de la mesa. Bueno, pero es que esa es una responsabilidad tuya y mía. Porque al final... Yo he escrito sobre esto, he hablado sobre esto. Lo que te quiero es decir, las personas que tenemos micrófono, porque al final acá hay muchas personas que ante este problema tomaron la decisión, positivamente tomaron la decisión de emplazar a la ministra Pérez y no de emplazar al Partido Socialista. Y decir, bueno, yo voy a usar los 2 minutos que tengo en la radio para pedirle explicación a la ministra Pérez, en vez de pedirle explicaciones al Partido Socialista por lo que conocemos. Entonces, ¿por qué alguien, cuando tiene 2 minutos de radio, opta por eso? Ahora, tu argumento de que acá hubo un disparo a la bandada, yo te lo acepto, y creo que era un argumento atingente la semana pasada. Pero después de las declaraciones de la ministra, fin de semana en que precisan... La bancada del Partido Socialista se reúne hoy día, entiendo yo. Hoy día se junta. Precisamente después de esa... Te cuento que en un acto... bloqueo o no bloqueo. Yo cuento que en un acto de... No sé... y así carepanismo, pero no quiero ser tan duro, en un acto incomprensible. Ya lo dijiste. Bueno, en un acto, lo dije, tienes razón. En un acto con mencionar a la ministra Cubillo. Pero para que quede en un acto incomprensible, el Partido Socialista lo que hace es decir que estas explicaciones no son suficientes. O sea, cuando la ministra dice ayer que se refiere al caso de San Ramón y quiere saber hasta dónde llega esto, que es algo que ya... es algo que todo Chile sabe, que sale en estos programas de televisión, que lo han denunciado dirigentes socialistas, y los socialistas dicen, no es suficiente, como negando incluso esa acusación. A mí me parece bien impresentable. Entonces yo creo que ya llegó el momento en que nosotros empecemos a emplazar un poquito de qué medidas han tomado, qué se ha hecho, y atacamos el tema de fondo, porque al final la ministra, entre otras cosas, pone un tema en el tapete que yo creo que no estaba siendo discutido con la seriedad y la importancia con la que se debía discutir, y el tiempo lo estaba enterrando. Y creo que es importante que nos hagamos cargo. Aparte, yo creo que hay que guardar todas estas aseveraciones, como la de Guillermo, como las de la ministra, hay que guardarlas todas un ratito. Todas un ratito, porque yo he visto 1000 veces esta misma situación. Que después pasa al otro lado. Esta situación, donde de repente aparece hoy una empresa que se descubre financia ilegalmente a través de boletas ideológicamente falsas a un partido político de un partido, y se lanza toda la oposición a decir que mira, hasta que de repente ¡paf! Aparecen las boletas que lo salpican a ellos. El síndrome de Peñalillo. El síndrome de Peñalillo, en ese caso particular, y en este caso va a ser el síndrome de Cecilia Pérez. Y yo he dicho 2 o 3 veces acá, y lo voy a repetir: lo que me parece más grave de la cosa de Cecilia Pérez es que le entrega a los narcotraficantes una herramienta de chantaje. Porque ellos sí saben dónde están metidos y en qué parte están metidos, y a quienes tienen mojados y a quienes no tienen mojados, y por lo tanto tienen hoy día una posibilidad de decir, oye, ¿sabe qué? Sáquenme los carabineros un ratito por esta comuna, alcalde, porque... de repente puede haber una filtración. Y eso iguala las cosas y diluye el mensaje completo. En este tipo de cosas, cuando el problema es el narcotráfico, la plata del narcotráfico, no es el narcotráfico, es la plata del narcotráfico metida dentro de los territorios, me encantaría que alguien se parara y dijera, yo tiro la primera, aquí, en mi partido no pasa. Yo no he dicho eso en todo caso. No, por eso te estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo yo creo que... encuentro que es bueno, alrededor de lo que tú estás diciendo, que nos casemos a priori con nuestra posición frente a la narcopolítica. Porque después tú me corráis las palabras y creo que eso es mejor para Chile, ¿o no? Sí, exactamente, tal cual. Pero las denuncias también. Pues, exactamente, cuando se hacen las denuncias, precávete de que eventualmente te pase a ti, porque si son personas humanas... Yo creo que ahí estamos cayendo en un grave error. Yo creo que ahí el grave problema que hemos tenido, que hemos hablado mucho, pero cada uno el que tenga antecedentes lo debería entregar. Como dijo el senador Monte, yo tengo antecedentes, pero se quedó callado, nunca entregó nada y no se cuestionó. En algún minuto la directiva, cuando estuvo la elección del PS,
estaba la disidencia, que se atacaban mutuamente, como que tenían antecedentes, pero no se hizo nada. Yo creo que acá lo primero que hay que hacer para terminar con todo esto, el que dijo, el que no dijo, y si es que está metido o no está metido, el que tenga antecedentes que lo entregue a la justicia, en muchos temas. El tema de droga es anónimo, no tiene por qué aparecer el diputado X o el senador tanto, lo puede hacer también anónimamente, pero eso no ha existido. Y yo creo que ahí es una culpa que tenemos yo en general, la política en general, y al final lo único que se hace es enlodar a los partidos políticos y a la política que ya está como en el subsuelo de la imagen. Entonces más encima seguimos y al final nos agarramos en una pelea que el que dijo, el que no dijo, logramos unir al PS, después a uno lo van a pasar al Tribunal Supremo supuestamente porque no cumplió el acuerdo, después no sé qué. Entonces al final lo único que hacemos es nos hacemos autodaño nosotros mismos y al país entero al final, porque lo que tenemos que hacer es parar el narcotráfico y que todo lo que el narcotráfico en sí se meta en todas las instituciones, sean públicas o privadas. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? En una de esas tenemos que ser más rígidos, tenemos que crear nuevas políticas, adelantarnos cosas. Ya tenemos países que han estado muy metidos en la política en el tema narcotráfico, tenemos antecedentes, ahí, digamos, podemos ver la legislación comparada. No sé, tenemos que adelantarnos, no podemos hacer que esperar que llegue a poder decir, ahora vamos a hacer las leyes correspondientes. Yo creo que las tenemos que hacer antes. Y si estamos viendo que esto sucede, debería ser lo mismo que pasa en el sistema público. El que tiene antecedentes lo tiene que declarar, si no es una falta. Eso debería ser el que tiene antecedentes y somos cada uno que tiene, digamos, que trabaja en el sistema público, debería denunciarlo. No podemos dejar pasar eso. Yo creo que eso es lo más grave, que estamos dejando pasar, que gente que dice que tiene antecedentes no los entrega. Ahora, ahí se va a producir una cuestión bien interesante a propósito de la querella que entiendo yo interpusieron parlamentarios socialistas o declararon. Y al revés también. Exactamente. Se va a producir una situación bien curiosa porque desde la perspectiva política el tema, como ocurre con estas cosas, va a bajar de exposición, va a tener una menor exposición pública durante un rato, pero en el momento en que entran a investigar los fiscales, no sería extraño que en un rato más algo vuelva a aparecer, porque finalmente todos van a tener que dar razón de sus dichos. ¿Ya? Pareciera que la más blindada en esta, jurídicamente, es la ministra Pérez, que declara que ella reacciona a dichos de los socialistas o de dirigentes socialistas. Pero bueno, vamos a ver qué hace el Ministerio Público en esta materia. Yo la he entrevistado varias veces y le conozco a Cecilia Pérez y yo no puedo imaginar que ella haya improvisado una cosa. Es muy difícil pensarlo. Porque eventualmente, mira, incluso con lo que pasó después con la encuesta, nadie coloca a su mandante, a su jefe, en una situación de potencial menoscabo solamente por darse un gustito y nombrar a un partido para sacarse una cosa tan absolutamente intrascendente como una acusación constitucional más contra la ministra de Educación. Por lo tanto, aquí se instaló un tema y la pregunta es, a ver, los cálculos sobre el tema que se instaló, ¿estuvieron de acuerdo a lo que sea? Yo creo que no. Yo creo que esta cuestión es el típico disparo que provocó culatazo y que te fracturó el hombro. Sí. Yo también conozco a la ministra y hago el disclosure, además le tengo mucho aprecio. Ahora, los errores existen, los malos días también, el azar también. Yo no descarto que haya sido una mala salida, pero me cuesta creerlo también. Tiendo a pensar que fue una decisión premeditada. Oye, se vienen una serie de cosas bastante... El superlunes. Es un poco el superlunes. ¿Eh? ¿Ustedes cómo enfrentan todo lo que se viene encima? Porque se les está acabando el tiempo. Eso es una cosa que yo estamos en septiembre y estamos yo me canso de decirlo porque se acabó septiembre. Pero escúchame, estamos en septiembre de un año, el único año después del año de instalación donde no hay elecciones. Estamos conversando de siempre que estamos, uno lo advierte y no va a salir ni qué sé yo ni el 10%, 15% de las leyes que tenía que haber salido. ¿Cómo se entiende eso? Tú tienes razón. Toda la razón. Y eso es algo que a mí me desespera y es algo que hemos conversado muchas veces con el gobierno. Claro,
uno como parlamentario dice al gobierno, ya pues, presenten el proyecto, pongan la urgencia, pero también ellos tienen razón en que hay muchos proyectos que fueron presentados con tiempo, como por ejemplo el proyecto de Salud Universal, por decir algo, que ni siquiera han pasado su primer trámite porque pasan bloqueados en el Congreso. Entonces esa cuestión es una pena, pero ahora tú tienes razón, yo creo, y esto es una cosa súper, hablo a título totalmente personal, yo creo que el gobierno tiene que establecer o pensar en cuáles son los 2 o 3 proyectos más importantes, tratar de sacarlos adelante y asumir que el próximo año va a ser imposible sacar el resto. Porque vamos a estar en año, y eso ya no es tema de obstruccionismo o no, yo puedo echarle la culpa al obstruccionismo el primer y el segundo año, pues ya el tercer año es año electoral, y siempre ha ocurrido que en la calentura de años electorales es muy difícil legislar de forma reposada y responsable, y eso ya no es un tema de este gobierno o de esta oposición, sino que ya es un tema de cómo está diseñado nuestro sistema político, en que las cosas importantes se hacen efectivamente, como tú dices, los 2 primeros años. Es verdad. Sí, yo creo que estamos atrasados. Yo creo que los primeros años, como dice Guillermo, es verdad. Ahora, Se dio mucho... ¿estamos atrasados por qué? Porque el próximo año ya es electoral, entonces al final cualquier proyecto de ley que se haga o que se quiera sacar, sobre todo el tema de las grandes reformas que se quieren hacer y se quieren sacar adelante, en los años electorales siempre se está con la calculadora en la mano. Desgraciadamente, y es así. Van a ver cómo va el ambiente político, quién va a ganar el tema de los gobernadores regionales, va a estar en la discusión y los partidos van a estar, ya, pero ¿me conviene o no me conviene? Van a estar más o menos así y la oposición se va a unir y nos van a seguir, entre comillas, no sacando las grandes, poniéndole piedra a las grandes reformas que tenemos, que el presidente ha puesto en boga, como es la reforma a salud, que todavía no se ha empezado a ver, que yo creo que es primordial, que tenemos que eso es lo que le interesa a la gente, el tema salud, seguridad. Pero yo Karen, dificulto entender que tú, teniendo el monopolio absoluto de las urgencias, sí, pero en el Senado no las cumplen. ¿Qué sacamos teniendo el monopolio? La Cámara las cumple, el Senado ha hecho lo que quiere. Llevamos un año con urgencia. Me encanta cuando vienen diputados. El tema tarde temprano, todos le pegan. Si hubieran diputados de oposición acá estarían diciendo lo mismo. No, porque nosotros lo cumplimos. Hay proyectos que son fáciles de despacho, como el tema de la segunda nupcia, que al final, que lleva más de un año parado, que el bueno la quiere ver. Es el tema del embarazo, que uno antiguamente tenía que esperar 9 meses, que son fáciles, o sea, que son al final, que van en el pro de las mujeres. El tema de la sala cuna lleva más de un año. Entonces uno dice, ¿saben qué? Y le han puesto en discusión inmediata todo. Entonces al final, mucho depende del Ejecutivo, lo que quiera. Nosotros en la Cámara cumplimos la urgencia y estamos trabajando. Pero al final no podemos, a un año de repente decimos, ¿para qué sacamos tantos proyectos? Si en el Senado se vuelve un embudo y no logramos sacar los proyectos. Oye, desgraciadamente es así, es la realidad. ¿Para qué vamos a mentir que no? ¿Saben qué? Que estamos trabajando. No, hay que decir la verdad lo que está pasando actualmente con los grandes proyectos que están en el Senado, que, entre comillas, los han ido trancando la pelota. Pero tú comprenderás, Karen, que las personas que padecen las pellejerías que normalmente padece el promedio de las personas en Chile, escuchándote decir las leyes no salen porque los senadores se empotan en que no salgan las leyes. Es una vergüenza. Es una vergüenza, digamos. Lo tengo claro. Es una vergüenza, pero desgraciadamente en muchos casos se ha dado así. Y por eso hemos recurrido de repente a los medios de comunicación, en Twitter. Arboe, una vez, yo por el tema de la segunda universidad, me retó por Twitter que cómo se me ocurría yo emplazarlo ayer. Arboe, que como yo lo emplazaba por el tema, y yo le dije, como que no conocía la cultura del Senado. Y yo, ya, pero hay que sacarse, al final uno tiene que pensar. A mí de repente igual, me gustaría de repente estar discutiendo mucho más, muchos proyectos, recibir más gente, pero al final uno igual se tiene que acotar a ciertos tiempos. Porque si no estaríamos de repente años... ¿Tú no echas de menos nada de esto, Sergio? No. Pocaso, dice. Pero ¿cómo? No, pocaso. ¿Sabes qué? Dos reflexiones. No, pero al principio estabas destruido. A mí me dolió, sí, me costó, te dolió. Fue brutal tener que renunciar a la democracia cristiana, de tomar esa decisión, renunciar a no repostular. Eso fue brutal. Fue existencialmente muy potente. Si yo estuve 30 años en la democracia cristiana, en una conversación contigo echada la talla, tuve más tiempo casado con la DC que con mi ex mujer. O sea, es mucho tiempo. ¿Y vaya a volver? Claro. La DC, digo. Las segundas partes nunca fueron buenas. Nunca sabes. Pero mira, no hay que cubrir al cielo. Pero dicho eso, yo dos reflexiones. Una, yo no era partidario antes
de un Congreso unicameral. Yo era partidario de las dos cámaras. Lo tradicional, dice. Lo tradicional, vieja escuela, y pensando en que efectivamente el Senado durante años a mí me parece cumplió un rol realmente de ponderación, de reflexión, de análisis más detallado, pero a mí me parece que el problema de los tiempos se ha vuelto insuperable. O sea, ya para la población es extremadamente difícil entender la demora que toma el proceso legislativo en cuestiones donde la demora no es tanta. El sistema que nosotros tenemos vuelve prácticamente imposible trabajar bien un tema en tiempos razonables. Una primera duda sobre el sistema político y la necesidad de reformarlo. Ahora, lo segundo es que para tener un piso de discrepancia con mis contertulios, yo creo que nosotros hoy día enfrentamos una paradoja que es fenomenal. Yo hace años no veía una coalición de partidos de gobierno tan ordenadita. Se agarran, se tiran el moño, o sea, está bien, porque si no lo hicieran no serían seres humanos, no estarían en política, no estarían en partidos distintos. Pero yo hace años no veía una coalición ordenadita con un gobierno tan desordenado. O sea, la coalición está ordenada y el gobierno no. O sea, para ser bien. Para ser al revés. No, por eso digo, pero para ser bien asertivo, porque es verdad, Karen, que el Senado ha lentificado un montón de proyectos y además les gusta demorarse más. Está bien, es cierto. No, está bien, es cierto. Pero la incapacidad que ha tenido el gobierno de fijar una agenda, sostenerla en el tiempo, adecuarla en la medida en que uno tiene que ajustarla. Nadie puede mantener la misma agenda exacta porque la realidad es variable. Pero la dificultad que ha tenido es notable. Y mira, yo entiendo que el senador Alamán registraba un medio hoy día haciendo una crítica que se entiende en primera línea, decían a Joaquín Lavín. Decía, en este tema presidencial, no se puede gobernar en base a encuestas, los matinales, etcétera. Pero la segunda derivada eso es una crítica a la forma en que este gobierno aparentemente se ha conducido. Entonces, yo tiendo a pensar que el éxito de lo que viene hacia adelante, paradojalmente, va a depender menos de la capacidad de la UDI y de Renovación Nacional, que son los partidos ejes de la coalición de gobierno, de pactar una competencia sensata, que de la capacidad del gobierno de ordenarse. Hoy día ustedes en el segmento anterior del mostrador se preguntaban ¿dónde está el ministro Chadwick? Entonces, si tú dices, en La Moneda tienes al ministro Chadwick desaparecido, a la ministra Pérez con este autogol, independientemente de las tareas pendientes del PS, ¿qué te va quedando? Te va quedando el ministro Blumen, al que todo el mundo le reconoce buena fe, que es trabajador, que se esfuerza, en fin, pero que no es el eje político de La Moneda. Y se acabó. Hacemos un pequeño auto. Con un Marley Coffee. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Porque hoy tienes derecho a ahorrar, Caja Los Andes ha creado Ir por Más, una iniciativa de nuestro programa EFI, Empoderamiento Financiero. Inscríbete en cajalosandes.cl/EFI y comienza a ahorrar para cumplir tus sueños. Caja Los Andes, más caja para ti. Producto en colaboración con Fintual. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Hay pocas cosas más ricas que compartir un brunch familiar. Sábados y domingos de 3 a 16 horas en Restaurant El Cid. Disfruta un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. 32.900 pesos IVA incluido por persona. 50% de descuento para niños de 4 a 11 años. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. El Miti Mota, o sea, irse mitad y mitad, ha forjado la historia de Chile. Como los Marrakech, cuando se dividieron el crédito por el mejor invento chileno, la marraqueta. O el trago favorito de muchos, la piscola. Preparado Miti Mota. En ADT nos sumamos a la tradición y presentamos Septiembre Miti Mota. Contrata a mitad de precio. Llévate 50% de descuento en habilitación y 6 meses con 30% de descuento en monitoreo. Contrátalo llamando al 600-600-0238 o en adt.cl. ADT, líder en seguridad.
Si estás en busca de capacitación online, en Les Salles, un instituto reconocido por prestigio, trayectoria y seriedad, encontrarás cursos con beneficio Sense al servicio de tu desempeño laboral y proyección profesional. Conoce nuestros programas de capacitación dirigidos a las distintas áreas de la empresa. Revisa nuestra variada oferta de temas, duración, valores y descuentos. Todos con código Sense en www.lesalles.cl o contáctanos al fono 22 59 76 600. Porque nos conectamos con el planeta y somos ecorresponsables, promovemos prácticas sustentables para que tengas a diario una taza de café con un sabor 100% orgánico, libre de pesticidas, químicos y fertilizantes. Un sabor puro e inigualable. Disfruta de la naturaleza y sus bondades. Vive la vida que amas. Vive cada momento. Marley Coffee te desea un gran día. Alegra tu día con Marley Coffee. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Ahorrar para cumplir tus sueños ahora es posible, por eso Caja Los Andes presenta Ir por Más, otra iniciativa de empoderamiento financiero. Inscríbete en cajalosandes.cl/EFI y comienza a ahorrar desde 1.000 pesos con distintos planes de ahorro. Caja Los Andes, más caja para ti. Caetano Veloso está de regreso en Chile el jueves 26 de septiembre. El emblemático músico brasileño y uno de los líderes del movimiento tropicalismo vuelve a Santiago para repasar grandes éxitos junto a sus hijos. Dicho sea de paso, los hijos, no sé si a usted le gusta Caetano Veloso, los hijos son excepcionales músicos. Así que esto. ¿Dónde está? Da el aviso. Viene acá, viene el jueves 26 de septiembre en el Teatro Coliseo. Caetano Veloso. ¿Viene acá la clave? No. Viene a combinación clave. De repente lo traigo a Caetano Veloso. Oye, un desafío, este es un desafío. De repente lo traigo a Caetano Veloso. Trabaja en venta en todo caso en .ticket.com. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Sheraton Santiago te espera con su happy hour y la mejor vista de Santiago. La fiesta del pisco se toma 21 bar más lunch, con lounge, no lunch, lounge. Con creativa coctelería, estaciones de comida, música DJ de los 80s y presentación del doble de Freddie Mercury, todo esto con la producción de William Gacy. Descuentos para socios Star Club, haz tu reserva al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Les Salles llega a todo Chile con sus cursos de capacitación online, la opción que están integrando hoy las empresas para capacitar a sus trabajadores utilizando el beneficio Sense. Visítalos en www.lesalles.cl o llama al 22-597-6600 para conocer los beneficios, becas y descuentos. Les Salles, pioneros en capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. ADT tiene la seguridad y tecnología que necesitas a un precio imperdible. Aprovecha el 50% de descuento en instalación y 6 meses con 30% de descuento en monitoreo. Contrátalo ahora en adt.cl o llamando al 600-600-0238. Ya está integrado para esta segunda parte el diputado Gonzalo Winter. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, efectivamente eran muchos auspiciadores. Yo te digo, está yendo bien a Paulsen, Tú lo venías hace tiempo. Oye, es que tenés invitados muy buenos. Es que el tiempo que yo no vine aumentaron los auspiciadores. Los paneles, claro. Hasta ahora ha ido mejorando. Claro, en el tiempo que no vino Sergio, aumentaron los auspiciadores. Se fue para arriba. Oye, bueno, gracias por estar acá, Gonzalo, que además, tengo que decirlo, fue objeto de una de las, ayer, una de las peleas, llamémosla así, qué sé yo, intelectuales, porque son peleas así. ¿De pesos pesados? No, pesos pesados, no habían tantos pesos pesados, habían de todo. Ya estaba yo, pues. De todo. Pero oye, pero tú eres el que inicia la provocación.
Y le contestan, porque él hace una pregunta, la pregunta la está tratando. ¿Esto está en Twitter para que lo podamos mirar? Está en Twitter. Lo que pasa es que si tú sacas ¿Pero qué es ese lo que tweet dice? de la discusión, claro, efectivamente no se entiende nada. Se entiende, o sea, se puede entender. Se puede entender todo. Y yo claro. estoy sugiriendo algo que no tiene sentido, pero en la discusión se entiende. No será la primera vez, pero no en este caso. No, lo que pasa es que bueno, Gonzalo puede explicar. Ya. El impacto de la reforma tributaria, la generación de IVA a la edificación, y cuál es el impacto real que ha tenido en el precio final de la vivienda y de los arriendos. Es un tema muy discutido, pero muy discutido y muy discutible además. ¿Ya? No, pero lo interesante es que él pone, aparece una pregunta donde dice... La discusión llevaba días, esa discusión pero ni siquiera era sobre el IVA a la vivienda. Claro, ¿qué impacto ha tenido? Entonces, a mí me llama la atención. En el precio final. En el precio final. Sí. Y que todo el mundo sabe que es al menos algo sumamente discutible. ¿Ya? Entonces yo pregunto, ¿alguien tiene un estudio con datos serios sobre el impacto del IVA en el precio? Pero que estábamos hablando de la edificación y la vivienda, es decir, IVA a la edificación, precio de la final de la vivienda. Claro. Lo dejé implícito porque veníamos 40 tweets adelante hablando de eso. Pero se mete Pato Navia. Entonces Pato Navia saca ese tweet solo. Claro, solamente el tweet, ¿alguien sabe cuánto es la incidencia en el precio final del IVA? Y entonces, entonces Pato Navia dice, este señor, este diputado Winter se merece el premio Nobel de Economía, como diciendo, obvio que es el 19% del precio final, como decir el IVA. Es imposible que sea el 19, partiendo porque es imposible que sea el 19. Claro. En el caso de, porque edificación no es lo mismo que precio de la vivienda. Pero ojo, porque en este tema también quisiera destacar que hay mucha mala intención y hay muchas discusiones como el cambio climático. ¿No existe el estudio? ¿Cómo? ¿No existe ningún estudio que te haya... Sí, uno, pero adivina de quién, po. Del Ministerio. No. ¿De quién? De la Cámara Chilena de la Construcción, po. Y que generalmente los estudios de la Cámara, también hechos, y yo creo que son muy respetables, tienen profesionales muy serios, pero generalmente la conclusión que uno saca es que debieran haber políticas públicas que aumentan la rentabilidad de quien paga el estudio. Entonces, obviamente que, como igual que en el médico, yo prefiero una segunda opinión. Prefiero pedir una segunda opinión. No, pero fue interesante, porque hubo de todo. Hubo los que miraron literal esto, ¿ya? Y siguieron un poco a Navia, que no entendió de qué se trataba, donde básicamente dijeron, pero obvio, si es que allí va el 19% una más, prueba más de la presunción colectiva de mala fe contra los parlamentarios. Claro, pero lo interesante es que tú estabas discutiendo básicamente es la composición de no solamente el precio final del edificio, sino que todo lo que había, el proceso de edificación, que tiene una serie de subsidios, tiene una serie de cosas, y tiene una serie de IVAs entre medio. De hecho, hay una discusión, y yo creo que Guillermo sabe mucho más que yo de este tema, en torno a cómo era la tributación anterior a esa reforma para el sector inmobiliario, que también es un enredo. Entonces, la discusión es al menos pertinente. Yo dije, ¿alguien me puede dar un link ¿fue real o no real? De un buen estudio? De un buen estudio, alguien que haya sentado en el computador, y todo el mundo, o sea, no todo el mundo, porque de hecho Andrés Gómez Lobo saltó al tiro, le dijo, Navia está ahí. No, y salió un diputado que creo que es de la UDI, pero no me acuerdo quién es, que dijo, ¿sabes qué? Gonzalo Winter tiene un punto respecto de esta cuestión, pero no me acuerdo, pero era pero después además a mí me da mucha gracia cómo cómo van funcionando las redes sociales. Mi ex jefe de gabinete, que es economista, me escribe para decirme, me dijeron que dijiste que el IVA en general, en cualquier producto, no tenía impacto en los precios. O sea, que yo había aseverado es como el juego que el IVA no tenía impacto en los precios. Entonces, claro, y uno, para ser honesto, yo me río y digo, pero uno igual la pasa mal cuando te empiezan a llamar para decirte que dijiste una cosa que no dijiste. Sí, porque además Twitter es el lugar para que eso ocurra. En el fondo, la gente siempre... La gente en Twitter, la mayoría de las veces lo que hace es argumentar asumiendo de que tú dijiste algo que no dijiste exactamente, o desde que tú estabas ahí desde la mala fe o la ignorancia diciendo lo que estabas diciendo. Todos hemos sufrido en algún minuto ese bullying de Twitter, y la verdad es que no hay que pescarlo mucho. Ahora, en tu pregunta respecto al tema tributario propiamente tal, de la reforma tributaria que hoy día se acaba de aprobar, no hay cambios salvo en las viviendas de 2.000 a 4.000 UF, porque de 0 a 2.000 siguen exentos, así que no hay ningún cambio. De 4.000 en adelante pagan el IVA completo, pero de 2.000 a 4.000 UF
antes el beneficio era el 65% del IVA. Hoy día el beneficio, o sea, hoy día se paga el 100%, con lo cual hay un aumento. El crédito IVA. Por lo tanto, hay un aumento del 100%, perdón, del 11% en el precio de las viviendas de 2.000 a 4.000 UF. Eso es lo que se espera que pueda ocurrir. Hay otros estudios que dicen 9,5, etcétera. Es que es cosa de multiplicar el precio de el precio de la vivienda por el IVA completo o el IVA parcializado, y eso al final te da un 11% más. Claro, lo que pasa es que pero eso solo para viviendas de 2.000 y 4.000 UF. Por eso tu pregunta es buena, porque acá hay que hacer una distinción entre los precios de las viviendas, que mucha gente no tiene idea que existen estas diferencias. Lo complicado más que el precio de la vivienda, el por qué sube, por qué baja en general, nunca ha tenido un acuerdo de parte de los que estudian el tema, porque se compone de tantos factores. No, pero hay un piso, o sea, los costos de la construcción se han incrementado significativamente. Ese es uno de los factores. Las restricciones regulatorias. Significativamente. Muy significativamente. Los últimos tenemos 15 los gráficos, años, están encima. No, o sea, oye, perdón. Esto es un tema para discutir de verdad. Pero los costos son, o sea, los costos de los materiales, los costos de la mano de obra se han incrementado significativamente. Uno, los costos regulatorios. Ahora, déjame, ¿por qué me gusta este tema? Que no va a ser para discutirlo ahora. Yo creo que está. No, yo también. Favorito. Porque está permitiendo, fíjate que vienen 2 notas en el Mercurio este fin de semana. Una es una editorial a propósito del tema del acceso a la vivienda, el incremento de precio, el estudio de la Cámara. Y otra hoy día a propósito de la forma en que los campamentos han aumentado en número y el porcentaje de familias inmigrantes en ellas. Y si uno toma todo esto y toma lo que acaban de decir respecto al segmento que aumenta el impuesto entre 2.000 y 4.000 UF, fíjate que en la región metropolitana, la situación tiene alguna variedad en el resto del país, pero en la región metropolitana, las viviendas con subsidio que reciben mayor aporte son, o que reciben donde hay mayor éxito de entrega, son o viviendas para segmentos vulnerables, sin deuda, o viviendas para lo que se llama sectores emergentes, que van con subsidio y crédito hipotecario. Esas personas están accediendo a viviendas que tienen un valor promedio de 2.000 UF, de 2.000 para arriba, y que son además pequeñas. Y se te está quedando fuera. Estamos hablando de 55 metros cuadrados. Sí. No, y se te está quedando fuera un segmento súper significativo de personas cuyo ingreso familiar debe estar en los 500.000 pesos, 550.000 pesos, el ingreso familiar, que no acceden a crédito, no tienen posibilidad de crédito hipotecario y tampoco califican como vulnerables. Son un 16% los que tú estás mencionando. Te quedan fuera de la política. A eso nosotros les podemos garantizar desde el Estado que no van a tener casa nunca. No, claro, espérate, lo que pasa desde el Estado, pero también desde el mercado. No, si el problema es que las reglas de los créditos y las reglas de los subsidios. Pero la regla, por eso, pero la regla son gente que no son suficientemente pobres en la calificación de la estructura de subsidios. Lo tengo clarísimo de qué estamos hablando. Pero tampoco son suficientemente. Ojo, Sergio, con una cosa que también el 40% más vulnerable, más el 10% por el subsidio de la clase media, ¿ya? Sí. Es decir, la gente que es objeto de algún subsidio habitacional. Hoy en día tenemos una inejecución de subsidios bastante importante. Pero eso es histórico. No, pero ojo, o sea, el subsidio de arriendo no se está utilizando lo que se llama el chavo suegra, que yo creo que es un buen subsidio o que es una buena idea. ¿Ya? No de Piñera 1. No avanzado un y hay mucha gente que el subsidio de fondo solidario, digamos, el tradicional, no lo está pudiendo ejecutar porque no hay dónde comprar terreno, digamos, que tenga esas características. Pero este es un tema notable. Entonces, porque está completamente fuera de la agenda. Pero se está es un tema bien importante. Pero está completamente fuera. Porque la Cámara lo puso, pero con un apéndice que decía: tenemos un problema grave, nadie en Chile se sorprendió, porque todos en Chile lo están viviendo, y eso digo que es clase media acomodada, todo el mundo está con el problema grave del alza de los precios, pero viene con un apéndice que dice, y las causas son estas dos, y las soluciones son estas, y ahí es donde yo aprovecho este micrófono para decir que nosotros creemos que las causas que esgrime la Cámara están refutadas por la Academia. Entonces, que la Cámara, si plantea que es la escasez de suelo, el exceso de regulaciones, la incerteza jurídica o el IVA, tiene que presentar su estudio al respecto. Pero sobre, y no dictar cátedra. Pero sobre el tema del suelo, Gonzalo, pero eso es obvio, yo te diría que son. Yo te diría que hay 30 años de acuerdo, incluyendo a la Academia. ¿Pero en qué? En que el suelo. El tema del suelo, me conozco 20 cosas que se llaman el tema del suelo. Pero me alegra mucho. Pero básicamente, claro. Terrenos para construir. Si la gracia es que la gente se quede en sus comunas y no tenga que ir a la periferia. A eso voy, po.
Ya, Por eso y la a escasez de los suelos, pero po. si es que mira, en Santiago tú tienes una restricción de edificación. Que, entre Ya. paréntesis, lo primero es que esta discusión tiene un aspecto algo vergonzoso, porque toda la política habitacional está discutida sobre la región metropolitana. Y el resto del país, o sea, aquí no existe como realidad. Pero dicho eso, hoy día en la región metropolitana, una de las cuestiones más críticas es la falta de suelo para construir viviendas con subsidio particularmente, a precios que sean manejables. Ah, pero es que el precio entonces también es parte de la discusión sobre la accesibilidad. Pero Cuando lógico. decimos falta de suelo es una discusión económica, es una discusión jurídica, porque la legislación también determina cuándo hay y no hay suelo. ¿Cuál es el punto? Es No una entiendo. discusión física sobre si materialmente hay suelo o no. Pero eso pero si todo eso te da la escasez. Que si tú me sacas la especulación financiera con el suelo, entonces cambia la situación de la... entonces, pero Gonzalo, déjame darte un ejemplo. déjame hacer el punto. ejemplo. La Cámara Chilena de la Construcción dice escasez de suelo, ¿ya? Y la escasez de suelo a su vez se compone de varios ingredientes. Acabo de mencionar 3, ¿cierto? La material, es decir, no hay un lugar, no existe en el mundo real, es muy caro, ¿ya? O las normas me restringen mucho, ¿ya? La Cámara se va solamente a la restricción o a la falta de suelo en sí mismo, ¿cierto? Y obvia que el negocio y la financiarización de la vivienda, que pasó de hace 50 años, un instrumento, es lugar para vivir, hacer una inversión, un instrumento financiero, la acumulación de muchos inmuebles en muy pocas manos, exentos de contribuciones, y la especulación financiera, no solo de las inmobiliarias, sino que de los bancos y de fondos internacionales, Gonzalo, especulando con el precio del suelo. Pero tú, te digo que es un elemento. Está bien, pero déjame Y ponerte que a la un Cámara ejemplo. Chilena de Construcción se le olvida siempre, una mala memoria, pero déjame ponerte un ejemplo. Tú quisieras densificar. Densifiquemos en Quinta Normal. Ya. ¿Ok? ¿Cómo densifico en Quinta Normal? ¿Qué significa densificar? Que más gente pueda vivir en un lugar, por lo tanto debiera pensar, por ejemplo, Construcción en altura. Construcción en altura, construcción no en tanta altura, porque empecemos a poner las restricciones. Si yo construyo un edificio con muchos pisos, tengo más de 5, creo, tengo que poner ascensor, la gente con menos recursos, lo que ocurre es que no se pagan los gastos comunes, porque no hay plata para los gastos comunes, por lo tanto, a la vuelta de un año, el ascensor ya no funciona. Pero mira, tomemos un edificio de hasta 5 pisos, en Quinta Normal. Entonces yo digo, hay un terreno enorme. Perfecto, ese terreno le pertenece a una familia. ¿Ya? Es una familia de sectores medio ¿No le bajos. pertenece a la Cámara Chilena de la No le Construcción? pertenece a la Cámara. A esa persona yo le quiero comprar ese terreno, con lo que yo le voy a pagar el valor del suelo por ese terreno, no se va a poder ir a ningún lado. No va a tener nada equivalente a lo que tiene. Entiendo perfectamente el punto. Pero evidentemente nosotros no tenemos una política. ¿Y por qué yo hablo de la Cámara Chilena de la Construcción antes de que me hagan la caricatura? Porque ella es la que ha entrado al debate político sobre esta cuestión. Y como yo soy un político y ellos entraron a la arena política a establecer razones, yo les respondo a ellos. ¿ya? Estás planteando un problema que existe. Las razones que ellos esgrimen. Pero yo estoy argumentando, creo correctamente, que las razones que esgrimen están Son mal insuficientes. están mal faltan planteadas variables. y que hay lo que los abogados dirían una omisión medianamente dolosa porque no se le puede escapar. ¿ya? Entonces, que no haya políticas públicas para incentivar, por ejemplo, a los municipios a tener viviendas sociales, porque no hay, no existen. Efectivamente, tenía el problema del ascensor, tenía el problema de los gastos comunes, tenía el problema de que el municipio tiene que ir a sacar la basura, no tienen ningún incentivo. ¿ya? ¿Por qué si llevamos tanta tinta pidiendo desregulación, cómo puede ser que nunca se cuele una columna en donde alguien diga y haga incentivo? Porque probablemente a la Cámara Chilena de la Construcción no le conviene. Pero ahí hay una discusión. ¿Por qué no le conviene? Pero el gobierno presentó un proyecto de es ley. súper importante, porque la gente que está arrendando departamentos y que está fuera del déficit habitacional es del 40% más vulnerable. Esta es una cifra fundamental que todos los auditores de la Radio La Clave la tienen que entender. De todas las viviendas construidas en el año 2018 y entregadas en propiedad dentro de la República de Chile, mediante mercado, el 2,5% de ellas fueron entregadas a personas del 40% más vulnerables, es decir, los que tienen las viviendas subsidio. nuevas. De las viviendas nuevas construidas en 2018. Entonces los auditores escucharán esto y dirán, las inmobiliarias están construyendo solo para la clase media y para la clase acomodada y por eso Vinter está enojado. No, están construyendo departamentos para gente que es del 40% más vulnerable, pero para que arrienden y para que sean propiedad de una persona del 5% menos vulnerable. La escalada de ese negocio, que es
con una persona sumamente rica. Eso me calza con algo que me dijo un pariente muy cercano que trabaja en una inmobiliaria, que me dice que le sorprende que le han comprado una cantidad brutal de departamentos, no para que vayan personas, sino que para arrendárselos a terceros, y son departamentos chiquititos. El family office ha crecido mucho. El family office es una tendencia comprar para Sergio, arriendo. ¿tú crees que la gente que vive en los mal llamados objetos verticales, preferimos decirle el edificio hiperdenso, son dueños de esos departamentos? Suena bonito. Ahora reconozcamos al autor de la frase, que si no los hubiera llamado así, todavía estaríamos tratando de entender. ¿Quién es el autor de la frase? Claudio Rego. Rego completamente se le reconoce. Cuando era intendente de la región metropolitana. Se le reconoce eso. El punto es que la gente tiene que entender que los dueños de los guetos verticales no viven en guetos verticales y les ha ido pero muy bien con los guetos verticales. Es un tremendo negocio, y lo que viene ahora es el family office, que está creciendo en tendencia así, y el 50% de los inmuebles entregados el año pasado fueron a manos de personas que ya tenían más de 2 inmuebles. Entonces, evidentemente que hay una situación en donde cuando se vuelve severamente inaccesible para unos, se está volviendo sumamente accesible para otros, que son los que le están arrendando a los unos. Bueno, perdón, quiero decir un par de cosas. Primero, varios de los problemas que ha dicho Gonzalo yo los comparto, pero ninguno de ellos tiene que ver con la Cámara Chilena de la Construcción. No es que yo los quiera defender, pero es que si no tenemos un buen diagnóstico no vamos a solucionar el problema. Acá, evidentemente, que ha ido subiendo el precio de las casas y se hace más inaccesible para aquellos que no tienen vivienda, porque aquellas personas más pobres que sí tienen vivienda han visto probablemente un aumento también en el precio de su propia vivienda, pero que ha hecho que sea más difícil el acceso para aquellos que no tienen vivienda. Y eso se debe específicamente al tema de la escasez de suelo. ¿Por qué hay escasez de suelo? No solamente porque se ha ido acabando el terreno en ciudades como Santiago, sino porque además es altamente impopular para un alcalde densificar. En general, los vecinos no quieren que al lado de su casa o cerca de su barrio le planten edificios, y no quieren porque eso significa más congestión, porque puede significar más delincuencia y porque puede significar un problema en los servicios. Entonces, en general, la gente, sean de clase alta, media o las personas más vulnerables, prefieren siempre vivir en lugares de densificación más baja. Creo que este es un punto que tenemos que tener en cuenta, porque al final del día, hablar de densificar, uno no puede pasarse para la punta, porque está obviamente el tema de la congestión y una serie de problemas, pero además yo creo que tenemos que empezar a hablar del tema de la descentralización. O sea, tenemos elecciones el próximo año que apuntaría teóricamente hacia la descentralización. No. Pero todavía está la mitad de la gente. Pero Fernando, mira, yo aquí este dato lo voy a dar de memoria, así que puedo estar equivocado en el margen, pero entiendo que en los últimos 2 años a Santiago han llegado 700.000 extranjeros. ¿Ya? 700.000 extranjeros que tienen que vivir en alguna parte. O sea, además del problema de la oferta, en que no hay suficiente... Ese es un problema real. Bueno, que a la escasez de terreno tenemos un aumento en la demanda, que lo que hace es que los precios suban. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué la gran mayoría de los extranjeros decide venirse a vivir a Santiago? Que es lo que ocurre también con muchos jóvenes que salen del colegio o del liceo en regiones y vienen a Santiago. En el fondo, aquí hay un problema también de centralismo que hace que este problema lo tengamos sobre todo en Santiago. No es la única ciudad, pero tenemos ese problema que está planteando Gonzalo, lo tenemos sobre todo en Santiago. Y una última cosa. Gonzalo tiene razón cuando dice siempre. El tema del... no siempre. No, pocas veces, esta vez sí. Gonzalo tiene razón cuando dice que acá hay personas que tienen muchas propiedades, y eso ocurre porque, como los precios van subiendo, comprar propiedades es un buen negocio. Ahora, la forma de solucionarlo, hay formas de solucionar que agravan el problema, como lo que hicieron en Madrid o han hecho en Alemania, en algunas ciudades, de congelar, por ejemplo, los precios de arriendo o los valores de las propiedades, en cuyo caso, cuando todo el mundo sabe que cuando se sueltan vuelven a subir, con lo cual anima aún más a las personas que tienen plata a comprar departamentos a precios más bajos. Por lo tanto, no es una buena solución. Entonces, lo que hay que hacer, en mi opinión, una de las cosas que se pueden hacer es la siguiente. Nosotros tenemos que tener un impuesto territorial que apunte en la dirección correcta. El impuesto territorial no debe ser para la persona que vive en su casa. O sea, si yo tengo una propiedad, aunque sea multimillonario, y vivo en mi propia casa, yo no debería pagar impuesto por esa casa porque es mía, yo no se la estoy arrendando al Estado. Hay un tema filosófico ahí. Pero si yo tengo un terreno baldío, o tengo 2 casas, la de veraneo, o tengo 3 casas que yo las arriendo, yo debería pagar un impuesto territorial mucho más alto que el que estoy pagando hoy día.
Porque de esa manera, en el fondo, yo estoy tratando a través de los impuestos de generar el incentivo de que la tierra se, en el fondo, reparta de una manera más equitativa. Pero tú me vas a presentar probablemente el proyecto de subir las contribuciones sin bajársela o eliminárselas a quienes viven en su casa. Yo firmo ese proyecto. Yo firmo ese proyecto contigo. Es el modelo australiano, principio de agregación. Queremos queremos dejar más gente exenta. Sí. Queremos cruzarlo con el registro social de hogares. Básicamente, en términos muy sencillos, las personas pobres que no paguen en contribución. Pero es que, ojo, tenemos otro problema ahí. Pero ojo, que el que tiene 1000 departamentos, todos exentos de contribuciones, eso Exacto. es un subsidio Sí, obvio. velado, es un subsidio subterráneo a la inversión. Exacto. Pero ojo, pero te falta una parte. La última cifra que no di, 36% Ojo, que aquí para que esto funcione y para que esto funcione, Gonzalo, el principio, hablemos del principio, el principio tiene que ser que quien vive en su propia propiedad, da lo mismo si es chiquitita o grande, si vale mucho o poco, no paga impuestos por esa propiedad, pero a partir de la segunda empiezas a pagar y empiezas a pagar más de lo que pagas hoy. Ahí tendríamos una diferencia. Bueno, pero es que hay un problema, pero lo que pasa es que ahora Tenemos tenemos... el mismo principio. Pero, Gonzalo, también se está dando un problema, que es lo que gente, que sea en todas las comunas, no solamente gente, siempre dice el distrito Las Condes, Itacurá, Nechea, que sea también en Valdivia y en otras regiones. ¿Qué pasa? Que los adultos mayores que al final se fueron a vivir a su casa, es su casa propia, las contribuciones, las pensiones no le alcanza para pagar las contribuciones, y al final, ¿qué pasa? Que esa gente se tiene que ir de donde vivió toda su vida Y arrendarle a alguien que tiene 10 departamentos. o venderla y se tiene que ir a otra comuna donde no conoce a nadie. Entonces al final pasa mucho. Entonces al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo políticas de integración social, pero ¿qué estamos haciendo? Con la gente que vive en las comunas, porque al final, ¿qué es lo que pasa? La gente nunca es dueña de sus casas. Porque uno dice, tengo una casa propia, me saqué la mugre toda mi vida para tener mi casa, pero con el tema de las contribuciones, si no las pago, el Estado me la quita. Sí. Entonces al final es un tema que al final es lo que se llama la gentrificación, que esa indicación me la... Anoten dos temas más en política habitacional que se resuelven no necesariamente por vía legislativa. Uno, la estructura de subsidio. El chancho está mal pelado porque que se te llegue fuera este segmento tiene que ver con los escalones, la forma en que tú tratas los ingresos de las personas. Y lo segundo, lo del arriendo. Yo creo que ahí efectivamente han habido Piñera 1, Bachelet 2. En Piñera 2 nos enredamos. Yo creo que la gente que está en el MIMBU no cree en el sistema de arriendo y están cometiendo un error. Porque es re difícil enfrentar el déficit si no hay un subsidio al arriendo, al menos como una estrategia de transición. Ojo, ahí. Sí, pero no flota. Chile tiene un subsidio al arriendo. pero no flota. Tiene que ser transitorio. Que son para que los auditores lo escuchen, para que sepan, son alrededor de 80 lucas de un arriendo que no puede pasar las 250. ¿Ya? Pero dime una cosa, ¿tú sabes cuánta gente hay en eso? No existe. Es que eso es lo que te estoy diciendo. Y eso lo reconoció el ministerio. Sí. Ahora, quisiera hacerme cargo de alguna cosa. Aquí ya esta se va a llamar el bloque de Winter. Se va a llamar la ley y la clave. Claro. Oye, aumenta. Oye, lleva una exención. Lleva una exención de impuestos. Yo me quedo sumamente callado. Oye, lleva una exención. Y como arrendatario además que soy. Aumenta la demanda. ¿Aumenta la demanda? Sí, aumenta la demanda. Aumenta la demanda por muchas razones, sí, por muchas razones. Está la inmigración, puede ser una, puede ser también el tema de la juventud, en el sentido que ahora las familias son más pequeñas y todo. Pero el 36% de los créditos que se otorgaron el año pasado fueron para inversionistas. ¿Ya? Entonces, no caigamos en esa trampa. Y lo otro es que en Chile hoy día no tenemos ninguna política de integración social, porque muy bien, como dice Karin, la que se aprobó del gobierno no se trata de mejorar otros barrios. Déjame terminar, Sergio. Pero eso no es efectivo, Gonzalo. Pero bueno, está bien. Espérate. Pero es que esto es muy importante. De integración interna de las ciudades no. ¿Por qué? Porque eso es otra cosa. La política, la idea de integración que tiene este gobierno es llevar gente a lugares bien equipados, lo cual hace que siga subiendo el precio. Lo que hay que hacer es hacer que muchos lugares sean bien equipados, porque además a la inmensa mayoría de los chilenos les gustaría vivir bien en la comuna en la que actualmente viven. Y no dejar su comuna. Tenemos que ir. Gonzalo, muchas gracias. Guillermo, gracias. Karen, muchas gracias. También Sergio. Oye, un saludo a Julia Beltrán, una amiga en común que tenemos con Sergio. Mi madre y a Julia Beltrán. Mi madre está de cumpleaños y a la Julita Beltrán. Julita le mandamos que tiene a su mamá enferma. Además. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.